cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones
naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba a vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Muy buenos días, mis amados hermanos. Es una alegría, un placer una vez más estar en la presencia de Dios. Hoy domingo, Día del Señor, vamos a gozarnos en la presencia de Dios y al mismo tiempo también escuchar su bendita y su santa palabra. Y estamos tan agradecidos a nuestro Dios porque Él es un Dios tan bueno y tan misericordioso. Vamos a abrir la palabra del Señor, amados hermanos, en esta mañana. En el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a dar lectura desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Todos juntos, amados hermanos, prestemos bastante atención a la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 5, versículo 3. Leemos así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Hasta ahí la palabra de Dios, amados hermanos. En esta parte de la Biblia, de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo está enfocando las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando las pautas que debemos tener en cuenta para ser felices,
porque la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. En nuestra sociedad, hermanos, ¿qué no hace la gente para buscar la felicidad? ¿Desde qué punto de vista los humanos buscan la felicidad? A veces pensamos que riendo, siendo gente pudiente, exitosa, siendo gente famosa, si nos casamos, si alcanzamos cierto grado en nuestra vida, vamos a ser felices. Pero nuestro Señor Jesús, hermanos, aquí nos enseña, lo enfoca la felicidad de una forma que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Bienaventurados los pobres, dice. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que padecen. Entonces son expresiones de nuestro Señor que nos mueven el piso y decimos, entonces, ¿quiénes son felices? Hermanos, esto para incentivarles también a seguir los días martes, estamos estudiando bienaventuranza por cada una de ellas y estamos tratando de aprender lo que significa, hermanos. Cuando dicen bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que padecen, ¿en qué sentido nuestro Señor Jesús lo dice? Muy importante la palabra de Dios, pues el Señor nos dice escudriñad las Escrituras, detenerse, prestar atención, tiempo, dedicación, porque esta palabra para nosotros es medicina para nuestros huesos, dice su palabra. Nunca perdamos de vista, amados hermanos, estemos estudiando siempre la palabra del Señor y cada día nunca podemos decir, yo ya lo sé todo y ya no tengo nada que aprender. Todos los días tenemos que aprender, amados hermanos, y hoy aprenderemos también, escucharemos la palabra de Dios por labios de nuestro pastor y estoy tan segura que Dios nos instruirá y nos enseñará y el Espíritu Santo nos iluminará para entender la bendita palabra de nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, amados hermanos, y unas palabras de oración vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Amado Dios que estás en los cielos, una vez más, ante tu presencia, Señor, estamos agradecidos. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia, por tus provisiones de cada día. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, meditarla, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Bendito Dios, que en nosotros siempre esté ese deseo, Señor, de meditar en tu palabra, de aprender cada día. Amado Dios, háblanos en esta mañana a través de tu bendita palabra. Amado Señor, nuestra alma muere, Señor, si no se alimenta con esta bendita palabra, Señor. Oh Dios, danos en esta mañana tu consejo. Guíanos, Padre. Ilumínanos, Señor, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. No tropezaremos nunca, Señor, ni resbalaremos jamás, si tomamos en cuenta tus instrucciones. Este manual de vida, Señor, que tenemos en nuestras manos, que es tu palabra, la Santa Biblia. Bendito Dios, gracias por todas las cosas. Dios mío, gracias por guardarnos, protegernos, por librarnos, por cuidarnos. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Oramos en el precioso y en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús y nos disponemos para escuchar tu bendita y tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, les dejo con nuestro pastor que será el portador de la bendita palabra en esta mañana y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga esta hermosa mañana en que podemos estar aquí reunidos para poder recibir la palabra de Dios, esperando que durante esta semana que ya termina, Dios ha estado contigo siempre, en todo momento, cuidando, protegiéndote. Puedo decirte que Dios nunca nos ha dejado. Él siempre está a nuestro lado. Cuando tenemos que pasar nuestra tormenta, nuestra crisis, Él está a nuestro lado. No va a permitir que
nos suceda más allá de lo que no podamos resistir. Dios es bueno. Dios sabe lo que hace en nuestras vidas. Él tiene cuidado de nosotros. Y por eso tenemos que darle gracias siempre a Dios. Cada mañana, cuando nos levantamos, agradecer a Dios por este día, por las cosas que van a suceder, sin siquiera nosotros imaginarnos. Nos ponemos en las manos de Dios. Él dirige nuestros pasos, nuestra vida. Va a procurar que tu pie no resbale. Va a procurar que la saeta no destruya tu vida. Va a cuidarte de todo mal, de todo peligro. Y nuestra confianza está puesta en Dios. Y por eso siempre debemos agradecer a Dios por todo. Y aún por las cosas malas también. Aunque podamos ser criticados, juzgados, Dios conoce nuestra vida. A Él no le podemos engañar. Así que yo desde este lugar te aliento, mi hermano, mi hermana, que sigas firme en los caminos del Señor. No solo tú, muchos tenemos que pasar nuestro valle de lágrimas. Y ahora entendemos que esta crisis que el mundo vive no es casualidad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él nos conoce y no quiere que ninguno nos perdamos. Así que desde este lugar, desde mi hogar, yo te animo a seguir firme en los caminos de Dios. Y aunque ya hay una luz de esperanza para reabrir nuestros templos, todavía no lo haremos. Esperaremos un poco más. Pero escucha los sermones, las prédicas desde este lugar. Alimenta tu vida, alimenta tu alma. Permítame orar en esta mañana por ti, por tu familia. Que Dios bendiga tu hogar, tu casa, tu trabajo. Padre Celestial, te doy las gracias en esta mañana donde tu pueblo, Señor, se tiene que reunir a través de la tecnología, hoy a través de YouTube, para que podamos estar al lado de la cama, en medio de la sala, en el comedor, o quizás algunos yendo al trabajo, pero prendidos a recibir tu palabra, esa palabra que edifica nuestras vidas, esa palabra que hace carne en nosotros. Necesitamos de tu palabra, que tú nos hables a cada corazón. Nosotros podemos creer que estamos bien, pero tú que escudriñas lo más profundo de nuestro ser, lo conoces todo. Ayúdanos, Señor, en estos momentos difíciles en que la iglesia en el Perú y en el mundo entero está viviendo. Perdónanos si nosotros somos culpables de lo que está sucediendo. Perdónanos si no hemos amado tu iglesia, tu casa, cuando deberíamos haberlo hecho. Hemos buscado miles de pretextos. Hoy no hay ni un pretexto, porque las iglesias están cerradas, Señor. Pero la iglesia no se suscribe, Señor, en cuatro paredes. Nosotros somos tu iglesia. Y aquí, desde este lugar de mi casa, comparto tu palabra, Señor, a cada hogar que recibe tu palabra, Señor. Hoy me pongo como instrumento en tus manos.
habla a través de mi ser. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu te pertenecen, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta mañana de este domingo, porque estamos aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tus cuidados. Nos ponemos en la brecha, mi Dios. Bendice a la iglesia. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Abran sus Biblias, mis queridos hermanos, en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, por favor. Acá hay una historia que no puede pasar desapercibida siempre que nos acercamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, del 1 al 8, dice así, cuyo título dice: Jesús sana a un paralítico, y eso también es el tema de esta mañana. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas, que decían a sí mismos: este blasfema, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y podemos retroceder algunos versos atrás, vemos nosotros en el capítulo 8 cómo Jesús vimos que tiene toda la autoridad para sanar enfermedades. Sanó a la sierva del centurión, ¿no? Liberó al endemoniado Garadeno, sanó a la suegra de Pedro, calmó la tempestad. Ahora, en el inicio de este capítulo 9 de Mateo también vemos a Mateo tratando de presentar al Mesías, a Jesús, en todo su desarrollo, en todo su esplendor. Aunque en este momento él está en Capernaum, Jesús nació en Belén, en Nazaret vivió, pero más le gustaba ir a Capernaum. En Capernaum era la base de su ministerio, donde él empezó todos sus milagros. Y la frase que Jesús va a emplear es de tal envergadura que la gente importante de aquellos tiempos, los fariseos, los escribas, los entendidos de aquel tiempo, trataban siempre de prestigiar el ministerio de Jesús. Ellos, el pensamiento hebreo era Dios, solo Dios. Ellos decían: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso era en el pensamiento del pueblo hebreo, del pueblo judío, que solamente Dios podía perdonar pecados. Por eso Jesús dice: yo soy el que soy. Y entonces ellos tenían esta premisa, que solamente Dios puede perdonar pecados. Y lo podemos ver en algunos textos del Antiguo Testamento. Números 14, 18 dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y las transgresiones más que de ninguna manera. Así que vemos cómo ese texto estaba en el corazón, en el pensamiento del pueblo hebreo. Nehemías 9:17 también dice: rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos, ¿no? Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud. Pero tú, Dios de perdón, dice, pero tú, Dios de perdón, ¿no? Clemente y compasivo, lento para la ira y tardo en misericordia, ¿no? Salmos 86:5 también dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan.
Salmo 65:3 dice: las iniquidades prevalecen contra ti, más nuestras transgresiones tú las perdonas. Éxodo 34:7 a la letra dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Así que siempre vemos en estos Salmos 130, versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que seas temido. El Salmo 103, versículo 3 dice: y yo soy el que perdona tus iniquidades y el que sana todas tus enfermedades. Así que Isaías, el profeta, dice, capítulo 43, verso 25, dice así: yo soy el que borra tus rebeliones, tus transgresiones por a mí mismo, y no me recordaré más de tus pecados. Así que ellos tenían en mente que el único que podía perdonar pecados era Dios, no había más. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Podemos ver en esta descripción cómo el Señor siempre tiene compasión de los que se acercan a Él. En otra oportunidad vemos a Jesús acercándose a ellos y siempre Jesús muestra su compasión. Es el Señor que siempre ve nuestro andar, nuestro caminar día a día. Y Jesús lo demostró aquí con dos acciones. En el título Jesús sana un paralítico, puedo encontrar dos cosas, y quizás tú puedes encontrar muchas cosas más, pero quiero demostrarte dos cosas que pude encontrar en esta lectura de la palabra del Señor. Primero, que Jesús conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestros corazones y a Dios no le podemos engañar. Y en segundo lugar, Jesús tiene poder y autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo pecado. Dos cosas que he podido. Jesús no es que el tema principal es aquí la sanación, aunque se puede ver que Jesús sana al paralítico. Jesús está interesado en que la gente reciba el perdón de Dios. ¿De qué vale que Dios le perdone, le sane cuando no están perdonados? Porque desde el Génesis, que nos narra la palabra del Señor, el hombre se alejó de Dios y la única manera de acercarse a Dios era a través de Jesucristo. Y eso lo vinieron diciendo los profetas durante todo el Antiguo Testamento. Así que, en primer lugar, Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Y se levantó una controversia entre los líderes religiosos, entre los escribas, los fariseos, los sacerdotes, ¿no? Y comenzaban a hilvanar palabras, pensamientos, para desprestigiar muchas veces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Jesús, al ver la fe de ellos, de estos, no, ni siquiera del paralítico. Yo no sé si el paralítico quería ser sanado, no sé, pero lo menciona Marcos capítulo 2 y lo menciona Lucas capítulo 5 también, cuando hablan un poquito más sobre la acción de estos 4 amigos del paralítico que llevan a este enfermo para Jesús, que Jesús lo sane. Y se encuentra con una dificultad, dice el libro de Lucas, que había mucha gente y no podían entrar. Así que ellos abren un forado en el techo, no sé qué abertura, para poder descender al enfermo, al paralítico, para que Jesús lo sane en aquel momento. Pero quiero centrarme en este instante, en cómo Dios, en primer lugar, conoce todo lo que nosotros pensamos. Dice versículo 3, entonces algunos escribas se decían a sí mismos: este blasfema en voz baja. Quizás ahí entre voces, o quizás en el pensamiento de ellos. Por eso, conociendo a Jesús los pensamientos de ellos. No hay nada oculta a los ojos de Dios. Primera de Crónicas 28:19, porque Jehová escudriña los corazones de todos
y entiende todo intento de los pensamientos. Así que antes que llegue la palabra a tu boca, Dios la sabe toda. Podemos engañarle a todo el mundo, pero menos a Dios. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios, escucho, absolutamente todo lo sabe. Todo. Nada se escapa de su pleno y total conocimiento. Por eso dice, y conociendo los pensamientos, Jesús, los pensamientos de ellos. Y esto enseña que Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos. Y Mateo no quiere pasarlo por alto para mostrarnos la supremacía de Jesús como el divino Jesús. Jesús conoce los pensamientos. Por eso, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, los reescribí en público. ¿Qué pensáis ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis así? Muchas veces durante mi carrera ministerial he visto mucha religiosidad y a veces con ese espíritu fariseo tratamos de acusar a todo el mundo. Capítulo 9 de Juan, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque vieron a un paralítico ahí y Jesús le dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y a veces tenemos una mente un poco ligera y tratamos de juzgar a la gente. Si está mal es porque está en pecado. Si está enfermo es porque seguro no ora. Está así porque no ayuna. Yo no encuentro en la Biblia que el ayuno sea un mandato de Dios. Es verdad que tenemos que orar, que ayunar. Sí, pero no es un mandato. Si alguien tiene deseo de ayunar 2, 3, 4, 20, 30, 40 días, hágalo en el nombre del Señor. Y es más, la Biblia dice, entra a tu aposento alto, para que Dios te recompense en público. No necesito saberlo yo si oraste 10, 20 días, porque para mí no estás orando. Estás orando para Dios, estás ayunando para Dios. Amén, gloria a Dios. Que Dios lo sepa. Si ayunaste porque quieres agradar a Dios con un propósito, está bien, Dios te bendiga. Pero no para hacerlo público. Haz tus vigilias, tus ayunos en tu casa y que Dios te bendiga. Pero de ahí a pararnos en la vereda de los que juzgan, de los que están buscando como que si todos están mal y yo estoy bien, es el lugar que no nos corresponde. Todos somos hijos de Dios, todos pertenecemos al rebaño de Dios y hay cristianos que tienen mucha fe, demasiada fe, como hay cristianos que no tienen mucha fe, cristianos débiles de fe, y no por eso dejan de ser mis hermanos. La Biblia me enseña que yo debo soportar las debilidades de mis hermanos menores. Ojalá todos pensaran como yo pienso, y voy a encontrar siempre en el pueblo del Señor personas que necesitan, que les cuesta y toman tiempo madurar. Hay cristianos que maduran rápido, otros no, por muchas razones. Y no por eso lo estamos juzgando. No, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y a veces los padres tenemos que amar a todos nuestros hijos, y aunque tengamos en medio de nosotros una oveja negra, es más, a ese le amamos más todavía. Así que en todo ese sentido tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Por eso ellos pensaban y decían para dentro de sí mismos, cavilaban pensamientos, ideas, ¿no? De que el único que puede perdonar pecados era Dios. Y en este versículo 3 del capítulo 9 encontramos nosotros la primera referencia de esta oposición que sufrió nuestro Señor Jesucristo por parte de los líderes religiosos de Israel.
Y a veces el enemigo no está afuera, está dentro de nosotros, para siempre estar juzgándonos, porque si usó corbata o porque no usó corbata, y porque si dijo esto o no dijo esto, porque si dijo algunas palabras que el mundo las dice. No, Jesús tomaba muchas veces las palabras que en ese tiempo se mencionaban. Jesús hablaba a través de símiles, de parábolas, ¿no? Para poder mostrar una verdad. Y a veces los pastores tenemos que tomar algo de aquí para mostrar una verdad. No es que nos hemos convertido a ellos. No, la tomamos y a veces tenemos que tomar las letras de un cantante mundano para explicarle cómo el mundo le adora a quién. Y tomamos ejemplo el libro de los Salmos también, cómo se adora a Dios. La Biblia dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y entonces tenemos que aprender a caminar. La Biblia me enseña que hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Así que tenemos que ir aprendiendo a desenvolvernos, a desarrollarnos en este mundo, sin juzgar a nadie. Porque en el que tú juzgas, te estás juzgando a ti mismo. Por eso Jesús le dijo, hipócritas, ¿por qué no sacas la viga que está a tu ojo y deja de estar mirando la paja en ojo ajeno? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Voy a repetir, ninguno somos súper espirituales, súper fuertes. No. Somos seres humanos que estamos aprendiendo a llevar una vida. Hemos salido de ese mundo del pesimismo, de la idolatría, del engaño, de la mentira, de la corrupción. Y estamos tratando de moldearnos. A algunos les toma rápido en moldear su vida y ser a la imagen de Jesucristo. A otros les toma tiempo. Y vienen con sus cosas del mundo todavía. Y no por eso deja de ser mi hermano. Porque quien le perdonó fue Dios. Quien le perdonó fue Dios. Así que Dios en su misericordia sabrá cómo tratar con aquella persona. Y entonces tenemos que estar tan entendidos en la palabra que dice, y Jesús le dijo, ten ánimo, hijo. Y lo trata como a un hijo, con la mayor ternura, con el mayor cariño. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los líderes de aquel tiempo comenzaban a cavilar en sus pensamientos, a tener ideas quizás contrarias, buenas, positivas, ¿no? Y ahí estaban sentados todos los escribas. Ellos cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién podrá perdonar pecados si no solo Dios? Solo Dios. Así que ellos creían que solo Dios tiene el derecho y es exclusividad de Dios perdonar pecados. Así que vemos nosotros en Miqueas 7:19, por ejemplo, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es verdad que eso había y que Dios perdona, pero Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero no se entendió en aquellos tiempos. Y Jesús le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Cuando uno se acerca al Evangelio de Juan y podemos ver ahí que Jesús le está hablando al pueblo y le dice, no es que éste pecó ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Y dice que Dios conoce a la gente por sus obras, porque el buen hombre de su buen corazón saca cosas buenas y el hombre malo de su mal corazón saca malos pensamientos. La boca habla de la abundancia del corazón.
Y eso tenemos que entenderlo nosotros en el día a día. Y por eso estos fariseos, estos escribas de aquel tiempo, tenían que, de alguna manera, pensar en sus pensamientos, hablar cosas que quizás para ellos no tenían sentido. Y por eso Jesús les habla. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que lo sepan, ¿no? Dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En segundo lugar, Jesús está demostrando en este instante que Jesús es Dios, que Él tiene autoridad sobre toda enfermedad, que es el único que puede perdonar los pecados. Porque partiendo del hecho de la caída del hombre, ¿no? De la caída del hombre que menciona Génesis, la enfermedad, así como el mal y la muerte, son consecuencias por la rebelión del hombre contra Dios. Es verdad que lo reconocemos. Y se había roto esa relación que había en un principio entre Dios y los hombres. Y era cuestión de que Jesús tiene que restaurar aquella relación rota entre el hombre y Dios. Y por eso Jesús comienza a hacer su ministerio en Capernaum, llevando una vida de humildad, yendo a la gente necesitada, compartiendo la palabra de Dios y sanando las enfermedades. Y aunque el ministerio de Jesús no fue su sanidad, sino Jesús había venido a buscar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era el hombre por sus pecados. No por eso Dios no dejaba de ser compasivo con la gente. Sanó a la mujer de flujo de sangre, y podemos mencionar muchos milagros que Jesús hizo. La resurrección de Lázaro, todo lo que en su vida ministerial Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora bien, lo que Jesús hará a continuación será una señal contundente de que no dejará, escúchelo bien, en duda que los pecados de este paralítico le han sido perdonados. Los judíos tenían la creencia que las terribles enfermedades que llegaban a la vida de las personas era consecuencia de sus pecados. Sin embargo, nosotros sabemos que no es así. No es así. Esta creencia la podemos ver inclusive en el libro de Job, donde sus amigos, capítulo 4, del 4 hasta 31, de casi todo el libro habla, ¿no? Cómo sus amigos alegaban contra él, diciéndole que su estado de calamidad se debía a que había cometido algún pecado en lo oculto y ahora Dios lo estaba castigando por ello. Siempre existe todavía en el pensamiento humano que porque si me va mal es porque seguro estoy en pecado. Y no necesariamente es así. No todo lo que yo hago es pecado, no. A veces la situación económica del país está pasando momentos difíciles, como hoy en día muchos han quebrado sus negocios, y no por eso le estamos juzgando que estás en pecado, no. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Quizás a otro le vaya bien, amén, y que después de esta pandemia se va a levantar como el ave fénix, amén, gloria a Dios. Van a haber siempre personas que van a tratar de desestabilizar nuestras vidas. Van a haber personas que siempre van a tratar de culparnos por lo bien o por lo mal que estamos haciendo. Y eso tenemos que entenderlo nosotros que estamos aquí en la tierra. Desde este punto de vista vamos a encontrar nosotros pensamientos contra el Evangelio. Y por eso Mateo presenta a este hombre, presenta la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo sobre toda enfermedad. Por eso en Juan capítulo 9, verso 2 le preguntaron sus discípulos, ¿no? Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y eso hay en el pensamiento de hoy en día, que si tú estás pasando esta situación es porque estás en falta, estás en pecado. No necesariamente, mi querido hermano, no necesariamente, ¿no? Por eso
tenemos que entender que no todo es producto del pecado, ni porque tus padres cometieron, los hijos tienen que llevar la culpa. No es así. Ese es el pensamiento humano que siempre trata de culpar a la gente, trata de buscar una excusa y no nos miramos nuestra propia vida. No. Este pasaje nos enseña la primera necesidad que el ser humano tiene sobre el perdón de pecados. Antes de cualquier sanidad o milagro en nuestra vida, la salvación de un alma es imperativa. Es ya. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, cuando restaura nuestra vida, cuando reiniciamos una vida nueva, lo demás viene como consecuencia del perdón de Dios que hemos recibido nosotros. Y tenemos que ser agradecidos a Dios, y no porque ya Dios me perdonó hoy día mis pecados y soy una nueva criatura, mañana más tarde no voy a cometer de repente un desliz. Y la Biblia dice, si 7 veces caer el justo, 7 veces será perdonado. Dios nos va a perdonar si confesamos nuestros pecados. Somos seres humanos, estamos en esta tierra y necesitamos de Dios. Y tenemos que siempre leer la palabra de Dios, orar lo más que podamos, atesorarnos de las promesas de Dios. Que cada palabra de Dios cale en lo profundo de nuestro corazón. Solo Dios sabrá nuestras vidas. Él sabrá, y por eso le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Estas personas que llevaron a Jesús no fueron paralíticos. Y muchas veces hay una parálisis espiritual en nosotros mismos que no queremos movernos. Estas personas que llevaron a nuestro amigo no se quedaron, el evangelio no fue para ellos solo. Ellos trataron de compartir el evangelio con la gente que necesita. Yo sé que a tu alrededor tienes gente que necesita de Dios y que esa gente que necesita a Dios necesita ser salvo. Hoy tenemos que llevarlos a los pies de Cristo. Ese es un mandato, ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Ese sí es un mandato de Dios. Ese es un mandato que tenemos que cumplirlo sí o sí, de ser discípulos, de predicar el evangelio a toda criatura. Pero muchas veces, hermano, nos ponemos, no, que el ayuno, que el ayuno, que el ayuno. Amén, gloria a Dios. No estoy en contra del ayuno, lo hago, pero no es una doctrina, no es un mandato. Lo hago porque necesita mi cuerpo de las cosas espirituales, tenerme de los alimentos para buscar de Dios en ese instante con un propósito. En cambio, el hacer discípulos y predicar el evangelio es un mandato, es una orden ineludible. Eso sí tenemos que hacerlo. Y por eso Jesús le dijo al paralítico, levántate, lleva tu camilla como muestra que estuviste mucho tiempo en esa camilla y vete a tu casa. Cuéntalos a los tuyos cómo Dios te perdonó, cómo Dios restauró tu vida. No permitas que la parálisis espiritual agobie tu vida. Levántate. No te quedes en ese lugar. Dios ya te perdonó. Dios nos perdonó de todos nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que luchar nuestra propia batalla. Dice la Biblia, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Es verdad. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido. Y esa es la confianza que tenemos, que no estamos solos. Que cualquier cosa que nos pase, Dios prometió estar a mi lado. Si tengo que pasar momentos de crisis, Él va a estar a mi lado. Si tengo que pasar momentos de enfermedad, Él va a estar a mi lado. Él no prometió nunca dejarnos. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y ahí, en el lecho de tu cama, ahí agobiado por las deudas quizás, por la enfermedad, por algo que te ataca,
Dios está a tu lado. Puede que tu madre, tu padre, tus hermanos, tu pastor, todo el mundo te abandonó. Pero Dios nunca, escúchalo bien, nunca te abandonó. Él está contigo siempre y sus promesas las cumple. Y por eso, para ir terminando, dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. Yo me imagino la actitud de este paralítico después de tantos años estar postrado, dando lástima a la gente, quizás pidiendo limosna. Hoy es un hombre diferente, porque Dios no solo le perdonó, sino que lo sanó. Yo me imagino la algarabía de su familia al ver que él estaba de pie y que un milagro llegó a su hogar, a su casa. Y eso es lo que Dios tiene para ti en esta mañana. El milagro llegó a tu casa. Abre tu corazón. Permite que la palabra de Dios entre en lo más profundo de tu ser. Permite que la palabra cambie tu vida. Mueva tu corazón, mueva las fibras de tu íntimo corazón. Que el Espíritu Santo te mueva las cosas espirituales. Que tengas un corazón para perdonar, para amar, no para juzgar. Porque Dios no nos ha puesto por jueces de nadie. A veces me encuentro con hermanos que dice, pastor, yo no quiero decir lo que tengo porque lo primero que van a decir es que estoy en pecado, estoy en falta. Quizás sí, pastor, quizás hice algo que no me recuerdo. Y le digo, no, hermana, no, hermano. Dios ya te perdonó. A veces Dios permite nuestras cosas porque quiere darnos una enseñanza. Algo tenemos que aprender de eso. Algo tenemos que ver en nuestra vida para tener relevancia de las cosas que estamos haciendo. Así que dice la Biblia que nada sucede por casualidad. Dios tiene propósito para nuestra vida y seguro lo tiene para ti también. Así que yo te digo en esta mañana, levántate, toma tus problemas y vete a tu casa. Dios ya te perdonó y no solo te perdonó, te sanó. Deja esa cojera espiritual, esa parálisis espiritual en tu vida. Levántate. Tú eres un hombre, una mujer de Dios. Fuerza. Dios te da fuerza en esta mañana. Así que permítame orar por ti en estos momentos finales, sabiendo que si estás pasando momentos difíciles, te lo dice tu pastor, no estás solo. Desde este lugar, desde mi base, de mi casa, estaré orando por ti. Que Dios te perdone y que Dios te guarde, que Dios te dé fuerzas, porque lo que está viviendo va a ser una bendición mañana más tarde. Porque luego vas a contar tu testimonio, cómo Dios te sacó de ese lugar. Como dice Job, Dios me sacó de este lugar a otro mejor lugar. Así que dale gracias a Dios por todas las cosas. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias en esta mañana por permitirme, Señor, una vez más, abrir tu palabra y sacar un tesoro en ella, de la vida que realizaste, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra. Gracias por tu ministerio. Gracias por haber sanado, por haber perdonado los pecados. Gracias te doy por haberme hecho tu siervo y permitirme desde este lugar compartir tu palabra. Y que tu palabra, Señor, llegue a cada vida, a cada corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a sumar, no a restar ni dividir, Señor. El diablo ha venido a robar, Señor, pero tú has venido para que tengan vida, vida en abundancia, Señor. Gracias por esta historia de tu palabra, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos de la iglesia, Señor. Guárdalos de todo peligro, de todo mal. Por lo que están pasando en crisis, te pido, acompáñalos y ayúdalos, restáuralos. Los que están enfermos, tu sanidad sobre ellos, Señor. Tú tienes propósito en cada uno de nosotros, Señor.
Y los que estamos bien, también, Señor, guárdalos de todo peligro. Gracias por este hermoso día. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Para mí es una alegría poder haber compartido esta pequeña reflexión desde mi hogar. Saludos de mi esposa Isabel y de mi hijo Jorge y Yafé para todos ustedes. Y seguimos adelante a través de este medio. Bendiciones para todos. Amén.